Bueno, primer domingo, perdón, de este 2020. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a cambiar el año, que muchas veces nos suele costar, a mí por lo menos. Tiene que pasar tiempo durante el año para volver a escribir el año correctamente, ¿verdad? Y le pedí al Padre un reto para esta congregación. Así que abrimos nuestras Biblias en Mateo 5. Como vais a ver, nuevamente el Padre va por delante, y yo sé que en el tiempo de la alabanza el Padre ya ha hablado lo que tenía que hablar, ¿no? Lo que había en mi corazón. Mateo capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 13 al 16. Y dice así la palabra: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Encontramos en este texto dos figuras que Jesús utiliza para identificar a su pueblo. ¿Cuáles son? La sal y la luz. Muy bien, la sal y la luz. La sal sirve para purificar, la sal sirve para preservar, para cuidar, ¿sí? La sal permite que el alimento no se pudra. La sal era tan valiosa que en el Imperio Romano era una de las principales formas en las que se pagaba a los soldados, a través de la sal. Y es de ahí de la que se deriva nuestra actual palabra salario, ¿verdad? Como nosotros decimos, ¿no? Voy a recibir salario. De ahí se deriva. Mirad, justo cuando estaba reflexionando para escribir la prédica, me venía una historia que ocurrió aquí, en el País Vasco, y me resultó muy curiosa. La vi cuando estaba mi madre, que suele ver así en la televisión continuamente, y había un reportaje, ¿vale? Es algo que ocurrió aquí en Bilbao. Cuentan que un tal señor Gurtubay, que se dedicaba a la importación del pescado procedente de aguas del norte, ¿no? Noruegas, escocesas, islandesas, él normalmente siempre solía hacer pedidos de cantidades pequeñas de pescado para que no pasasen, voy a decir, inadvertidas en la aduana. Pero en 1835, a finales de este año, este señor, José Mari, que se llamaba, él solicitó a sus proveedores con una nota escrita a mano, ¿vale? Y este señor escribió a mano que le enviasen 100 o 120 bacaladas, ¿sí? 100 o 120 bacaladas. La persona que tomó la nota, no sabemos bien si quizás todo esto estaba como muy junto en el escrito o no se dio cuenta. La cuestión es que el señor Gurtubay lo que recibió fue 1.120.000 de bacaladas. ¿Sí? Esa O se convirtió en un 0, con lo cual lo interpretaron tal cual. Y bueno, este hombre lo que hizo fue, en un primer momento, pensando que se había arruinado, que todo esto, vamos, o sea, lo había traído al desastre, lo intentó vender, y viendo que todo eso no salía de en medio, dice que incluso intentó suicidarse, porque dijo: esto es la ruina
y ya, bueno, con esto lo he fastidiado todo. ¿Qué ocurrió? Que justo en 1936, en el siguiente año, comienza la guerra, la primera guerra carlista, aquí en el País Vasco. Entonces, ese bacalao, o sea, lo que él había hecho, ¿no? Este bacalao que había comprado, pues ¿cómo lo podía preservar? ¿Cómo podía conseguir él de que todas este 1.000.000 de bacaladas que había comprado no se estropease? ¿Cómo? A través de la sal, a través de la sal. Con lo cual, este bacalao, vamos a decir, lo que hizo fue, se empezó a convertir como en algo preciado, ¿no? Porque en ese año lo que hizo fue alimentar a todo Bilbao con este bacalao que se había preservado gracias a la sal. Y claro, si algo se convirtió en algo importante, ¿no? Fundamental en la gastronomía vasca, es el bacalao. Y es por esta situación, ¿vale? El desastre, el error de este hombre, que al final lo que le hizo fue volver un millonario. Este hombre supo guardar todo este bacalao que le habían enviado a través de la sal, y preservó, y pudo preservar todo este alimento, digamos, que le habían enviado, ¿no? Y me venía esto, ¿no? Cuán importante había sido esa sal, ¿no? Que al final permitió que el alimento, que todo ese envío de alimento no se estropeara. Más bien, le volvió rico al final, ¿no? Y de verdad que no sé si algunos habéis probado bacalao al pilpil, bacalao a la vizcaína, ¿sí? Todo eso está bien rico, ¿eh? El bacalao que ha llevado ese proceso de sal, nuevo descubrimiento. Pero, ¿qué quiere decir entonces? Que la Iglesia tiene que ser la sal de la tierra. La Iglesia es la responsable de que el mundo no se corrompa, de que la sociedad en la que vivimos no se pudra. Cuando la Iglesia es lo que tiene que ser, entonces la Iglesia detiene el avance del enemigo contra la humanidad y contra la obra de Dios. La sal vendría a ser un símbolo de la salud y del vigor espirituales que la Iglesia, es decir, tú y yo, tenemos que tener para contrarrestar la corrupción del mundo. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? Nosotros tenemos que influir como la sal influye en los alimentos. Nosotros tenemos que influir en esta sociedad, allí donde estemos, para que la sociedad no se corrompa, para que no avance la podredumbre en medio de la sociedad, ¿sí? La otra figura es la luz. ¿La luz para qué sirve? Para alumbrar. La luz permite que se vea, la luz disipa las tinieblas, ¿verdad? La luz de alguna forma atrae, ¿verdad? La luz es algo como atractivo, ¿no? Cuando se enciende, ¿no? En medio de las tinieblas, todo eso comienza a desvanecerse, ¿no? El objetivo de que seamos luz en este mundo lo dice el propio versículo que hemos leído. ¿Cuál es? Dice, así brille vuestra luz delante de todos, dice el versículo 16, ¿para qué? Para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Ese es el objetivo que debemos tener nosotros como luz, que el mundo vea nuestras buenas obras y eso lleve al mundo a alabar a nuestro Padre, ¿no? Hay un versículo, una expresión que pronunció Pedro, que está recogida en una de sus cartas,
Y justo nos está diciendo exactamente lo mismo, ¿no? La misma esencia de la enseñanza que recibió de Jesús, que dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, porque hablarán mal de nosotros, pero ellos observen las buenas obras que ustedes hacen y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Así que esta es nuestra responsabilidad, hermanos. Este es el reto que yo sé que el Señor está trayendo a casa de oración, que nosotros sepamos influir en el mundo con el bien, para que Dios sea glorificado y para frenar el avance del enemigo con su mal y con su destrucción. Así que yo pensaba, ¿no? Digo, pues hay una pregunta clave para todos nosotros en esta mañana. ¿Cómo puede la Iglesia influir en esta sociedad? ¿Cómo podemos ser esa sal, esa luz que la Sarte necesita? ¿Cómo somos, ¿sí?, esa sal, esa luz que todos aquellos que nos están rodeando día tras día necesitan, ¿no? Y me daba cuenta de que podemos influir tanto activamente, hacemos algo para la influencia de los demás, como pasivamente. La gente nos observa y ya somos una influencia, ¿no? Esta mañana mismo venía o expresabais en las oraciones, ¿no?, una primera forma de influir en esta sociedad. Yo creo que es la más importante. No quiero hacer escalas, eso siempre es delicado, pero muy importante, y para la que el Señor nos tiene aquí en la tierra, es hablando el Evangelio. ¿Sí? El mundo puede hacer buenas obras, pero hablar el Evangelio solo lo puede hacer su Iglesia, ¿no? Debemos de estar listos, hermanos, para compartir el Evangelio allí donde nosotros estemos. Tenemos que prepararnos, tenemos que conocer lo que es el Evangelio, tenemos que estar dispuestos a hablarlo, ¿no? A través de ese mensaje vamos a mostrar a la gente cuál es el camino de esa salvación. ¿Sí? Es importante que la Iglesia esté dispuesta a abrir sus bocas para llevar ese Evangelio. Nadie más tiene este mensaje. Es más, el mensaje lanza continuamente el mundo lanza continuamente muchos mensajes, pero muchos mensajes de confusión, ¿sí? La gente y el mundo está hablando y gritando, pero son mensajes de confusión. Y tristemente a la Iglesia apenas se nos oye, apenas se nos oye. ¿Te ha dicho alguna vez el Señor, habla a esa persona? ¿Tienes esta persona o esta otra persona en tu vida y saben que eres cristiano? A veces llegamos a un trabajo, ¿no? Y nos callamos, por si acaso, ¿vale? Para que no nos critiquen, para que no nos digan mal, para que no nos clasifiquen, ¿verdad? Abres tu boca para compartir ese Evangelio. Jesús, cuando hablaba sobre el testimonio de Juan el Bautista, él dijo que Juan era una lámpara encendida. Así lo trataba, ¿no? Y así eso es lo que deberíamos de hacer nosotros. Yo creo que tenemos esa responsabilidad como casa de oración de hablar el Evangelio nosotros en lo personal, allí donde estemos, y en la calle. Que sigamos, ¿no?, como lo hacemos, a veces más, a veces menos, pero salir a proclamar ese Evangelio, ¿no? En segundo lugar, otra de las cosas que venía a mi mente de cómo podemos influir en la sociedad sería declarando los principios del reino, ¿sí? El Evangelio lo que nos va a transmitir es el mensaje que nos va a transmitir cuál es la forma de
encontrar el camino de la salvación. Pero los principios del reino nos van a enseñar cuál es la forma de vivir que Dios ha establecido como correcta para que te vaya bien. ¿Sí? Y nosotros podemos transmitir al mundo, debemos transmitir al mundo cuál es la forma de vida que el Señor y los principios que deberían de sostener nuestra forma de pensamiento. Nosotros, yo creo que Casa de Oración tiene que quitar el temor a declarar aquello que Dios piensa. Tenemos que ser valientes y decir a esta sociedad que la palabra de Dios está en contra de la homosexualidad, que la palabra de Dios está en contra del divorcio, de las relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, que el Señor está en contra de los abortos, de la manera en la que hoy en día se está manejando la natalidad, que es importante que las mujeres nos cuidemos nuestra forma de vestir para no provocar a los hombres, que debemos de estar dispuestos a decir y a vivir que a Dios no le agrada que dependamos de las drogas, ya sean legales en la farmacia o ilícitas, que no es ahí donde tenemos que encontrar la paz ni la forma de relajarnos, que no tenemos que estar buscando todo eso para evadirnos de la realidad, porque no soportemos la vida, ¿no? Que el Señor detesta la rebeldía contra las autoridades. Uf, qué difícil decir esto, y menos en medio de la sociedad en la que vivimos, los vascos, ¿no? Mamma mía, somos fruto de mucha rebeldía, ¿no? El poder decir que en los principios del Señor dice que tenemos que pagar esos impuestos a los hijos, o a nosotros, que tenemos que los padres, que los hijos tienen que someterse a los padres, o decir en medio de la sociedad que las esposas tenemos que someternos a nuestros maridos. Dios mío, qué mal suena, ¿no? Cada vez que estoy en una boda y tengo que preparar una predicación, digo, ay Señor, dame tu gracia. Porque yo sé que se levantan rápidamente, ¿no?, las mentes de las personas y ya te están crucificando. Cuando estás, ¿no?, queriendo transmitir los principios de lo que dice la palabra, ¿no? Que los niños tienen que ser corregidos, ¿no? Y la gente te mira como si fueras un maltratador, ¿verdad? Pero tenemos que decirlo. La Iglesia tiene que abrir su boca para transmitir los principios. Ayer, cuando estuve un momentito en el hospital, y a la salida vi un cartel que me causó ya alarma. Vi un cartel que ponía no al maltrato, estaba hablando, o sea, eran fotos de los enfermeros, ¿sí?, de gente que trabajaba en el hospital, y como diciendo que no a las agresiones. O sea, que ya no se respeta absolutamente nada. Los profesores están que no pueden tomar autoridad sobre los chavales. Son los padres los que van y se abalanzan contra los propios padres. O sea, ya la figura de autoridad en esta sociedad está llegando a un punto en el que nada es válido. Los médicos están siendo agredidos, los enfermeros, o sea, todo lo que siempre ha sido una figura de autoridad allí donde estamos está, o sea, por los suelos, ¿no? Y la verdad es que muchas veces no nos atrevemos ya a corregir a un niño. ¿Sí? Cuando están en la calle igual rompiendo los árboles, no nos atrevemos, ¿es verdad o no? Porque sabes que te van a decir, se abre la boca de esos niños y te van a empezar a insultar, ¿no?, como tú quién eres, ¿no? Y luego que aparezca el padre para decir, ¿verdad? Pero vivimos como bajo amenaza, vivimos con mucho temor.
Y cuidado que yo no estoy diciendo que debemos de acercarnos a la gente para acusarla de lo que no están practicando. Quiero que me entendáis, ¿vale? Yo no estoy diciendo que cuando vayamos a llevar el Evangelio, en vez de hablar a la gente de Dios, lo que tengamos que decir es que tú tienes que hacer, tú tienes que someterte, tú no tienes que... ¿Me explico? No estoy diciendo esto, sino que nosotros tenemos que aprender a transmitir los principios, comunicar lo que Dios piensa y qué es lo que Dios nos dice, las formas de vida que nosotros tenemos que llevar, ¿no? Y la que es buena para cualquiera que la quiera practicar, ¿no? Porque muchas veces igual pretendemos que el no creyente viva una vida que nosotros deberíamos de vivir y le presionamos, ¿no? Para que abandonen el pecado. El creyente no puede abandonar el pecado, ¿no? Nosotros somos los que tenemos el dominio sobre el pecado, ¿vale? Así que lo que quiero decir es que Casa de Oración, que cada uno de nosotros tenemos que aprender a usar el momento oportuno para transmitir los principios de este reino, ¿no? Suelen ser buenos muchas veces cuando la gente te viene a pedir un consejo. Es un muy buen momento para decir, mira, yo no te voy a hablar de mí mismo, mi opinión al final tampoco importa. Quiero transmitirte que la palabra de Dios dice que esto es así, así y así, ¿no? Y entonces nosotros, de alguna forma, nuestro yo lo retiramos y exponemos qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Qué bueno sería que pudiéramos influir en personas de autoridad con estos principios, para que estas personas luego pudieran meditarlo, ¿no? Para que estas personas pudieran tener en cuenta esos principios y si los ven como válidos, poder llevarlos a ellos mismos, ¿no? Cuando ellos ejerzan su responsabilidad, ¿no? En tercer lugar, creo que la Iglesia puede influir a esta sociedad siendo pacificadores, agentes de reconciliación. Hermanos, nuestra labor es alentar a la gente a que se reconcilie. Cuando veamos conflictos, ¿sí? Quizás estamos viendo personas con conflictos familiares, con conflictos entre amigos, ¿no? No sé, a veces hay otros niveles de conflictos, ¿no? Quizás, y creo firmemente que la Iglesia debería de ser también mediadora, quizás en conflictos incluso de política, ¿sí? Yo sé que no muchos, pero algunos igual os acordaréis, ¿no? De Leopoldo y de René, este matrimonio que en su día nos visitaban, ¿no? Y de Madrid. Yo sé que Leopoldo sí que estuvo intentando mediar en conflictos en Colombia, ¿no? Con respecto a las FARC y todo eso, ¿no? Pero tristemente yo me daba cuenta de que aquí en España solamente la Iglesia Católica se ofrece como mediadora en conflictos de política o de terrorismo o de cosas de rebeliones, ¿no? Pero la Iglesia evangélica, qué triste, no hemos sido usados, no nos destacamos por ser agentes de pacificación, ¿no? Pacificadores, de reconciliación. Y eso es una responsabilidad que nosotros deberíamos de tener. ¿Conoces a alguien que tenga problemas de relación en su entorno? ¿Conocéis a alguien? Conocemos, parece que solo dos personas, ¿no? Sí, muchas veces conocemos a mucha gente que tiene algún conflicto dentro de sus familias o alguien con quien no se lleva, alguien a quien ha dejado de hablar y tristemente a veces echamos nosotros más leña al fuego, ¿no? Que ayudar a la persona a quitar ese calor, de esa ira que a veces se tiene y de esa rabia, ¿no? Esa es la labor de la Iglesia, que sepamos llevar a las familias, a los matrimonios, por ejemplo, ¿no? A que se avengan. ¿Qué dice hoy la sociedad en un matrimonio? ¿Cómo? Divórciate. ¿Para qué le vas a aguantar?
Bastante has aguantado hasta ahora. Es una santa, ¿verdad? O no te cases. O no te cases, ¿no? Sería por si acaso, ¿no? Antes, ¿no? Sí, pero normalmente lo que te van a decir es, déjale, que no le aguantas ya, déjale, total. ¿Para qué, no? Vas a estar peleando. Pero nuestra boca se tiene que abrir para decir, no, a Dios no le agrada el divorcio, ¿no? O sea, intenta reconciliarte, intenta no rompas aquello que el Señor unió, no lo rompas, no des por hecho que ese es el primer recurso en tu vida, ni mucho menos. Pelea esa batalla, intenta acercarte a esa persona, intenta derribar toda esa falta de perdón que haya en tu corazón, ¿no? Así que, Iglesia, cada uno, y quiero que cada uno de los que estamos aquí seamos retados. Yo sé que el Señor habla a vuestras vidas cada día, y vosotros sabéis si tenéis personas a las que os ha dicho que tenéis que compartir el Evangelio. Yo sé que vosotros sabéis, y el Señor y vosotros sabéis, cuáles son las conversaciones y los momentos en los que os habéis sentido avergonzados de hablar las cosas de Dios, de decir como Dios piensa, porque está en completa oposición a cómo la gente de hoy en día, cómo la sociedad ve las cosas. Este es un reto para ti, este es un reto para ti, para que te des cuenta de que tenemos que ser sal, tenemos que influir a aquellos que el Señor te está dando la oportunidad de hablar y de poder influir en su forma de pensar. Así también, si ves algún conflicto y el Señor te está trayendo, ¿no?, esos conflictos a tu mente, lógicamente primero resuelve los tuyos, ¿no? Y luego, para poder luego ser un agente de reconciliación, ¿no? Pero que si el Señor te da la oportunidad y estás cerca de algún conflicto, que el Señor ponga sal en tu boca, sabiduría en tu boca, para que transmitas esa paz, ¿no? En cuarto lugar, ¿no?, la Iglesia puede influir en esta sociedad, como decía el versículo, realizando buenas obras. Realizando buenas obras. Influiremos en esta sociedad cuando nosotros hacemos esas buenas obras a favor de las personas necesitadas. ¿Quiénes hay necesitados? ¿Quiénes os vienen a la mente cuando yo digo personas necesitadas? Estáis todos masivos, fuera de aquí todas. Os veo súper aplatanados. Yo me siento aplatanada, pero a vosotros os siento igual. Bueno, sin recurso económico. Sin recursos económicos, personas que no tengan o que tengan escasos recursos económicos. Los enfermos. Personas enfermas. Ancianos, faltos de cariño. Ancianos, faltos de cariño. Presos. Todos los que no conocen a Jesús. Sí, la verdad. Sí, ¿verdad? Sí. Nosotros vivimos en medio de una sociedad llamada de bienestar. Y yo me daba cuenta de que, claro, el pensamiento del gobierno en esta sociedad capitalista, es, ahora que lo pienso, tanto en la comunista como en la capitalista, al final es como que el gobierno es quien nos va a solucionar la vida, ¿vale? El gobierno dice, esta es una sociedad de bienestar, yo me ocupo de los necesitados. Pero la realidad es que hay muchísimas cosas, muchísimas áreas que están sin cubrir, y esas nos toca a ti y a mí. Nosotros podemos y debemos de hacerlo, ¿no? Ese ofrecer alimentos y ayudas materiales, ¿no?, a las familias con escasos recursos, ¿no? Casa de Oración tiene que seguir movilizándose en este área, ¿no? Pero nosotros tenemos que ofrecer también oración. Nosotros debemos de ofrecer liberación. Nosotros debemos de ofrecer consuelo. Nosotros debemos de ofrecer compañía. Vemos a nuestro alrededor una enorme multitud de personas oprimidas por las enfermedades, oprimidas por los llamados trastornos mentales,
gente que está completamente presionada por la depresión, por tristeza, por amargura. Hay una enorme falta de paz en esta sociedad y las personas que la padecen, esas son nuestro objetivo. No aquellos que dicen estar sanos, ¿no? Que no necesitan de nada, sino los que reconocen su situación de necesidad. No sé si os pasa, a mí a veces me pasa, ¿no? Voy por el pueblo mirando o orando y muchas veces a uno le da la sensación de que, no sé si os ha pasado alguna vez, ¿no? Como que, no, si todo el mundo está bien. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿No? De que tú miras y tú dices, no, si aquí todos parece que están bien, si aquí no necesita nadie de nada, sobre todo País Vasco, que es un lugar donde tenemos, voy a decir, una riqueza, un bienestar, o sea, y todo está todo muy cuidado, todo muy limpio, hay mucha, ¿no? Mucho médico, mucha atención, etcétera, etcétera. Pareciera como que la gente, ¿no? O sea, tienen como sus vidas completas, como que no hay ninguna sociedad. Pero esto es una mentira. Esto es una mentira. Esto es una mentira. Esto es un escaparate que el enemigo pone ahí. Claro que es verdad que habrá personas que se sientan que esa es su vida, ¿no? O sea, como lo están viviendo, que están satisfechos, pero la realidad es que en medio de toda esa apariencia de equilibrio y de estabilidad hay una necesidad bestial de consuelo, de cariño, de seguridad, de equilibrio. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Necesitan conocer a Jesús, necesitan conocer esos principios y nosotros tenemos la responsabilidad de intentar amarlos, de intentar darles, ayudarles a cubrir esas necesidades, ¿no? Ese consuelo, esa compañía, esa guía, ¿no? Que muchas veces ellos necesitan. Tenemos que estar pendientes para ellos, ¿no? Para ser canales de ese amor, de ese consuelo que el Señor quiere darles también a ellos, ¿no? Me llamaba la atención que en Isaías 58, cuando el Señor está hablando del ayuno, fijaros qué cosa curiosa, ¿no? Del ayuno que es agradable para Dios, en 58, Isaías 58, versículos del 6 al 8, quiero que veamos, fijaros, las cosas de las que habla nuestro Dios, que es las que busca de su pueblo. Fijaros que dice, el ayuno que he escogido, dice, no es más bien romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo. Y esto son cosas espirituales, ¿vale? Sí. Poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Esas son responsabilidades nuestras, ¿sí? Romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper ataduras. Y sigue diciendo, ¿no es acaso el ayuno, y ahora cosas tan prácticas, ¿no? Como compartir tu pan con el hambriento? Esto nos cuesta más. Dar refugio al pobre que no tiene techo. Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes. Y sigue diciendo el versículo, si procedes así, tu luz despuntará como la aurora, etcétera, etcétera. ¿Sí? Seremos la luz que va a despuntar, ¿sí? Intentando ayudar a las necesidades espirituales, a la libertad de las opresiones espirituales que la gente está padeciendo, así como las cosas físicas y materiales que también nosotros debemos de compartir. En quinto lugar, podemos influir en esta sociedad orando por las autoridades
y personas en posición de influencia. Esto me llamaba la atención porque también se ha mencionado esta mañana, ¿no? Es una responsabilidad de la Iglesia. Es más, es una de las formas en las que nosotros podemos influir y sujetar el mal en, sobre todo, los gobiernos, ¿sí? Los colegios, jefes, médicos, todas las personas de autoridad. Deberíamos de orar y clamar por ellas. Nuestras oraciones pueden cambiar situaciones catastróficas, pueden evitar guerras civiles, pueden traer bendición y estabilidad a la sociedad. Como sal deberíamos de confrontar el avance del mal. Y pasivamente, es decir, nosotros vivimos de la forma que debemos de vivir y producimos ya de por sí, digamos, una influencia en esta sociedad, ¿no? En primer lugar, siendo una muestra de cómo se debe de vivir, siendo testimonio, siendo el ejemplo en medio de la sociedad de cómo dice Dios que se debe de vivir. Cuando la sociedad nos observa, puede ver una forma de vida diferente y los resultados que esa forma de vida tiene. Hermanos, tenemos una responsabilidad terrible. De hecho, cada vez que hacéis algo mal, ¿qué os dicen las personas que os rodean? ¿Y tú eres cristiano? ¿Sí? ¿Y tú eres cristiano? Y me dices eso, y tú eres cristiano, y me chillas así, y tú eres cristiano, y te metes con... ¿Sí? Nos reclaman que tenemos que cumplir como cristianos nuestro papel. En realidad están necesitados de que nosotros sepamos ser unos buenos cristianos, porque están esperando el ejemplo de nosotros. Amén, amén. Solo uno se atreve a decir amén. Sí, el mundo está esperando un ejemplo en nosotros. En realidad nos observan, ¿verdad? Y se defraudan cuando ven que este también mete la pata, pero mira a este cómo se cabrea, pero mira al otro cómo, ¿verdad? Como grita, como me dice o como tal, porque dicen, fallaste. Así que en el fondo saben cómo se debería de vivir, o sea, cómo es el ejemplo que deberíamos de dar. ¿Es verdad o no? Sí. Nadie les ha dicho, pero ellos saben cómo deberíamos de habernos comportado o de haber reaccionado, ¿no? La pena es que, bueno, que normalmente saben y luego cuando lo hacemos bien se les olvida, pero que sepamos que están atentos a ello, Por eso es tan importante nuestra labor como testimonio. Nosotros somos el ejemplo. Nosotros somos el ejemplo de cómo Dios quiere que se viva, cómo Dios quiere que se hable, cómo Dios quiere que se piense, cómo Dios quiere que se camine. ¿Entendemos la responsabilidad que tenemos? Terrible. Terrible, ¿no? Tenemos unos principios diferentes al mundo que Dios nos ha enseñado. Y la gente debería de poder ver que se puede vivir de esa forma, practicándolos, y el contraste de nuestras vidas con respecto a lo que la gente, ¿no?, vive, ¿no? Eso, nuestra vida se convertirá en una luz, ¿verdad? Ese ejemplo se va a convertir en una luz y les va a hacer a la gente ver su propia conducta. Ahí va. Esta persona sabe dominarse, no cae continuamente, ¿no?, en enfado cada vez que yo le estoy pinchando, ¿no? O cómo tiene esa paz. ¿Es verdad o no? Que esto impresiona mucho a la gente, ¿no? Uy, le ha venido una desgracia y sin embargo, pero fíjate que no pierde el control, fíjate que cómo sabe tener tranquilidad, cómo este Dios del que habla funciona, ¿no? Se le ve que controla, se le ve que está tranquilo, se le ve, ¿verdad? ¿No? Es algo que la gente necesita, y ese mismo
buen ejemplo, esa misma forma de vida en nosotros les ayudará a ellos a reflexionar sobre lo correcto o lo incorrecto de sus propias acciones, ¿no? En segundo lugar, seremos influencia hacia la sociedad siendo testimonio de las bendiciones de Dios. Dios nos dice en su palabra que la obediencia, ¿qué trae? Bendición a nuestras vidas. Y es así, el Señor nos sostiene, ¿verdad? El Señor es fiel para con nosotros. Y si nosotros somos fieles para con Dios, el mundo va a llegar a ver que nuestras vidas son vidas equilibradas, que en nuestros hogares hay armonía, que hay paz, que hay bendición. Seremos, ¿no?, ese remanso que la gente en realidad necesita, ¿sí? Y yo sé que muchos igual estamos en ese proceso de poner ese orden en nuestras vidas, pero lo estás haciendo. Y mientras que estás luchando en ello, ya eres un ejemplo, ¿no?, de que el Señor puede traer estabilidad a nuestras vidas, ¿no? Podremos ser la muestra viva de lo que predicamos. Que la gente nos mire, ¿no? Y hay veces, como hay versículos en la palabra, ¿no?, que dicen, sobre todo a las esposas, ¿no?, que nos dice que a la que está unida, ¿no?, con una persona que no es creyente, ¿no? Y le dice muchas veces, sin que hables, tu ejemplo, ¿verdad?, de sometimiento, tu ejemplo sea suficiente, digamos, para que la persona con la que es esposo se llegue a conocer a Jesús, ¿no? Es verdad que muchas veces sin hablar mismo podemos influir en todos aquellos que nos rodean, ¿no? Ser como alguien que atrae por su propia forma de vida, ¿no? Por su propia estabilidad, por su, no sé, en realidad es porque Cristo está en nosotros, ¿no? Pero si dejamos brillar a Cristo en nuestra vida, si dejamos que Él se manifieste, nos convertiremos en una persona atractiva. No estoy hablando de esto, sino atractiva en cuanto a que transmitimos aquello que en realidad todo el mundo necesita, ¿no? Y en tercer lugar, nosotros influiremos al mundo siendo una muestra del amor de Dios. El amor que emanamos hacia la sociedad, sobre todo el amor que nosotros nos tengamos como esa familia espiritual que Dios ha formado, dice la palabra que se convertirá en una luz que atraiga a la gente a los pies de Cristo, ¿verdad? Nos amaremos, nos uniremos y el mundo sabrá que sois mis discípulos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Hay una advertencia muy seria en el texto que hemos leído. ¿Qué ocurrirá si nosotros no somos la sal que este mundo necesita? Seremos pisoteados. En primer lugar, si nosotros no somos sal, hermanos, la maldad crecerá a nuestro alrededor a una velocidad cada vez mayor, que es lo que estamos viendo. ¿Es verdad o no? Sí. El mundo se irá pudriendo cada vez más rápido y el juicio contra el mundo llegará. Quizás cada uno somos responsables, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de representar a Jesucristo aquí en Lasarte, a que la gente mirase a la iglesia y viese a Jesús, ¿verdad? Porque somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, ¿eh? Es la cabeza, ¿verdad? Pero nosotros somos los que le representamos. Ellos dicen, yo no veo a Dios. Ojalá pudiéramos decir, mírame a mí, soy parte de Jesús. Ojalá, que deberíamos de poder decirlo, ¿sí? No nos atrevemos, ¿a que no? No nos atrevemos. Eso es lo triste, eso es lo triste. Y es porque, hermanos, no nos esforzamos lo suficiente.
no nos esforzamos lo suficiente. Ya sabemos que no vamos a poder llegar a ser como Jesús en esta vida, pero sí que podríamos transmitir a los demás muchas cosas, como Pablo llegó a decir, ¿no? Sed imitadores de mí, ¿no? Pero son palabras que todavía se nos quedan muy, muy grandes, ¿no? Ojalá el Señor nos ayude en este año a que podamos acercarnos un poquito más, o un bastante más, a lo que tenemos que reflejar y enseñar al mundo, ¿no? Estamos viendo que la maldad está corriendo cada vez más. Yo estoy aterrada, o sea, ya mi mente yo creo que ya ni lo capta, o sea, del deterioro del mundo. Yo tengo 56 años, así que... Pero he visto, o sea, el cambio de la sociedad, o sea, es algo impresionante de cómo está corriendo la maldad. Todos los principios de Dios están como patas arriba, todo aquello que en su momento, porque esto es una tierra en la que se había predicado, ¿verdad? En la que se conocía, ya no sé si el evangelio puro, pero por lo menos muchos principios cristianos, ¿no? De alguna forma vivimos en una sociedad que tiene una influencia judeocristiana, lo quieran o no, lo crean o no, eso no importa. Pero así es, ¿no? Nuestro trasfondo. Y sin embargo, estamos viendo que el mundo se pudre a marcha muy rápida, hermanos. ¿La Iglesia está haciendo influencia? No. La Iglesia está muy distraída. La Iglesia no habla. Y esa Iglesia también somos nosotros, La Iglesia no habla porque tiene temor al rechazo. Tenemos la verdad y vivimos acomplejados. Se contamina con los principios del mundo. La Iglesia está muy contaminada. Hay tantas cosas de la calle, de la forma de vida del mundo. Eso es lo que no queremos, ¿vale? Que ande la puerta para arriba y para abajo en medio de las predicaciones. ¿Sí? La Iglesia está contaminada con los principios del mundo. Muchos de nosotros ya no tenemos claro ni lo que enseña la palabra de Dios. ¿Es verdad o no? ¿No? ¿Será que sí? ¿Será que está bien la homosexualidad? ¿Será que no? Bueno, no sé, mis amigos dicen. Y empezamos ya a discutir entre nosotros, en vez de abrir la Biblia, que está clarísimo todo lo que la palabra dice, ¿no? Y sin embargo, todavía no lo terminamos de entender, ¿no? No estamos orando por las autoridades. ¿Qué solemos hacer, hermanos? Maldecirlas, criticarlas. Eso es lo que normalmente sale de nuestra boca. Y somos la Iglesia. ¿Qué no dirá el mundo? Y somos la Iglesia. Normalmente nos dedicamos, sí, a hablar mal de ellos. Cuando Jesús y varios ángeles llegaron a donde estaba Abraham, él traía juicio para Sodoma. Y no voy a leer el texto, pero os lo explico, ¿vale? Él traía un juicio para Sodoma. Abraham, que sabía que Lot estaba allí, cuando fue advertido del juicio, ¿sabéis qué le dijo? Señor, si hubiera 50 justos en ese lugar, ¿cómo vas a destruir tú eso? ¿No? Tú que eres un Dios justo, no lo destruyas. Y Jesús le dijo, no, Abraham, si hubiera 50 justos, yo no destruyo Sodoma. Pero claro, Abraham empezó ya a dudar y dijo, no sé, bueno, Señor, quizás, no sé, si quizás hubiera 40, y ahí va el hombre bajando, y viéndole a Jesús que le dice, sí, no te preocupes, Abraham, que si hubiera, y al final acaba diciéndole,
¿y si hubiera 10? Y le dice, si hubiera 10, yo tampoco destruiría Sodoma. Lo cual nos dice de que depende del número de creyentes que estén influyendo, depende del número de justos que estén siendo sal en un lugar, el Señor mantendrá con vida a la gente de ese lugar. ¿Pero qué ocurrió con Sodoma? Fue juzgada. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que no había ni 10. No había el pueblo suficiente. No había la luz suficiente. No había la sal suficiente. Se pudrió. Se pudrió y llegó el juicio. De igual forma, en Apocalipsis nos transmite que el anticristo, cuando destruya al cuerpo de Cristo en la tierra, ¿no? Dice que se harán regalos unos a otros, creyendo ya hemos terminado con estos. Y sin embargo, ahí es cuando llegará la destrucción final, copa tras copa. El mundo beberá de la ira de Dios. Y como habéis dicho, la otra cosa que ocurrirá es el juicio contra la Iglesia. Si la sal deja de salar, dice la palabra, ya no sirve para nada. Está hablando de nosotros ya, hermanos. Si la sal deja de salar, ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Jesús nos advierte con toda claridad que recibiremos el desprecio de la gente y de la sociedad, que seremos humillados por esa sociedad, nos pisotearán. ¿Cómo está hoy en día la Iglesia? Pisoteada. Pisoteada. En vez de ser nosotros los que pisoteamos a serpientes y escorpiones, la gente va a ser la que nos pisotee a nosotros. Hermanos, la Iglesia en este momento, y yo quiero aunque sea pensar en nosotros, ¿vale? Sería bueno que intercedamos por toda la Iglesia, pero nosotros la responsabilidad de lo que tenemos delante y alrededor nuestro, principalmente, y también orar por los demás, ¿vale? Nosotros muchas veces vivimos y nos comportamos acomplejados en esta sociedad. La Iglesia evangélica es como si no pintase, bueno, sí, como si no, como no pinta nada, voy a decir prácticamente, tristemente, en esta sociedad. Yo llevo no sé exactamente cuántos años, creo que son 36 años en la fe. Y siempre he percibido un sentimiento de complejo, de inferioridad con respecto a la sociedad. ¿Eso es triste? No, lo siguiente. Tenemos la verdad y vivimos como avergonzándonos de lo que creemos. Tenemos la salvación en nuestras vidas, conocemos el camino y la única forma existente de salvación, y al final vivimos como acomplejados, no atreviéndonos a decirlo, porque si decimos que Jesús, que solo Jesús es el camino a la vida eterna, suena intolerante. Y eso mismo nos está pudriendo a nosotros. Vivimos acomplejados, vivimos y seremos, dice la palabra, humillados. No nos atrevemos a decir lo que Dios piensa. Cada vez que hay, no sé, campañas, o sea, ves a la gente cómo se moviliza, el aborto, el no sé qué, los niños, con lo que están haciendo con nosotros, con nuestros niños en los colegios. ¿Y quién se moviliza? ¿Dónde está la Iglesia para decir que no estamos de acuerdo
con que se metan todos esos principios de la LGTBI. ¿Dónde estamos? ¿Sabéis a lo que llegamos? Esta es mi reflexión personal, yo muchas veces se lo comento a José Ignacio. Afirmar en los mensajes que nos mandan otros grupos, porque la Iglesia Evangélica todavía no conozco que se haya organizado para poder representarnos y decir ante el mundo que no queremos que se enseñen esas barbaridades a nuestros hijos, que no queremos que a nuestros niños ni a nuestros jóvenes se les ofrezca el aborto como una opción cada vez, y que se les dice que sí, que tengan todas las relaciones que les dé la gana, que es importante que prueben de todo antes de contraer el matrimonio, etcétera, 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 etcétera. No existe la voz, que yo sepa, no existe la voz de la Iglesia Evangélica en España diciendo algo. A lo sumo, la Iglesia Católica. Y eso es una vergüenza. ¿Qué estamos siendo? Pisoteados. Lo único que recibimos muchas veces es el menosprecio de la gente. Espera, lo sabes, en el fondo lo sabes, pero como está llegando gente nueva, todos y cada uno tienen la misma palabra. Es que la gente con la que hablo me dice que vosotros sois... ¿Y qué somos? ¿Qué somos? Bueno, robamos, ¿Habéis visto? Os hemos robado todo el dinero. O sea, dicen unas barbaridades de nosotros, ¿no? Dicen que somos gente que no sabemos pensar, que los que nos reunimos aquí... Bueno, no lo voy a repetir, ¿qué más da? No lo quiero repetir, en nombre de Jesús fuera. Rechacemos esas maldiciones. Sí, Señor. Pero lo que sale de la boca de la gente no suele ser bendición, porque no estamos siendo la sal, porque no estamos siendo la luz que el mundo necesita. Así que, en el nombre de Jesús, casa de oración, en el nombre de Jesús, este año 2020 somos retados por el Dios de los cielos a ser ese ejemplo de luz que tenemos que ser. Abramos nuestras bocas para decir al mundo qué es lo que Dios piensa, cuáles son sus principios. Sintámonos orgullosos de ser distintos y no nos pasemos la vida pidiendo disculpas por ser diferentes, siempre pensando en hacer cosas como las hace la gente de la calle, para que vean que no somos tan raros. ¿Es verdad o no? O los argumentos, que no somos tan aburridos. ¿A quién tengo que demostrar yo nada? ¿Aburrida yo? No necesito de alcohol, no necesito de fiesta, no necesito de tal, para disfrutar de la vida. Pero nosotros no nos tenemos que estar comparando ni justificando delante de nadie. ¿Sabéis una cosa? Jesús era diferente. Y yo quiero ser igualmente diferente. El Señor es nuestro modelo. El Señor es nuestra luz. Brillemos su luz y dejemos de estar mirando al mundo teniendo envidia de lo que el mundo hace. En el nombre de Jesús. Sí, que casa de oración nos sepamos levantar, por favor, con amor, pero con determinación. El Señor enseña lo que enseña y nosotros lo creemos, sin ninguna vergüenza. Porque allí donde nos creemos que a veces nos estamos resguardando para que no nos burlen, para que no nos digan, para que no, ahí es donde estamos consiguiendo todo lo contrario. Estamos echando sobre nuestras cabezas lo que el Señor Jesucristo nos ha avisado, el juicio del mundo, los pies
de la gente serán sobre nuestras cabezas. Levantémonos. Señor, y queremos venir en esta mañana pidiéndote perdón, oh Dios, porque muchas veces hemos caído, Señor, en pensar que nosotros somos menos, nos hemos avergonzado de ti, nos hemos avergonzado de tu mensaje, no nos hemos atrevido a decir al mundo lo que tú piensas cuando nosotros decimos aquí dentro que tú tienes palabras de vida, Señor. Perdónanos, bendito Dios, porque hemos vivido como retrayéndonos, y en el nombre de Jesús, Casa de Oración, nos levantamos en este año, Señor, para responder a tu reto. Casa de Oración, nos ponemos de pie, Señor, para decir a Lasarte, para decir al mundo, para decir a Andoain que Dios es el único que puede traerles la salvación, que tú eres Rey, que tú has colocado a tu Hijo Jesucristo a tu diestra, sentado, poderoso, y que tienes absolutamente todo bajo tus manos, que lo creemos firmemente, y que la forma de vida que tú transmites en tu palabra es la correcta y es la que trae bendición a las vidas. Señor, renunciamos a todo pensamiento del mundo, por muy lógico que parezca, en el nombre de Jesús. Señor, nosotros queremos abrir nuestras bocas para declarar tus principios, para vivir tus principios y ser esa luz que el mundo pueda admirar. Señor, gracias, muchísimas gracias, porque sabemos que tú estás a nuestro lado. Ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a ser esforzados, Señor, ayúdanos, bendito Dios, en esta batalla que tú tienes para nosotros por delante, Señor. Gracias, encomendamos este año, Señor, el 2020, delante de tu presencia, Señor, para que podamos, cuando terminemos, estar satisfechos diciendo: he hablado más, he proclamado más, he vivido más, he transmitido esa luz y esa sal, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén.